Saludos, soy Rafael Ayala, hoy es miércoles 15 de marzo de 2017. En esta publicación se relatará la crisis del petróleo en 1973, que también se le conoce como la primera crisis del petróleo. Comenzó el 23 de agosto a raíz de la decisión de los países miembros de la Organización de Exportadores de Petróleo, que se pusieron de acuerdo para no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. En esta medida incluía a los Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. El aumento del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. ¿Pero qué causó la crisis? Antes del embargo, el occidente industrializado, sobre todo Estados Unidos, solía disponer de petróleo abundante y barato. Las ciudades estadounidenses posteriores a la Segunda Guerra Mundial eran muy extendidas, con enormes núcleos urbanos de casas unifamiliares dispersas, y dependían del automóvil como principal medio de transporte, de modo que utilizaban combustible de forma masiva. Entre 1945 y finales de los 60, Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. El petróleo, sobre todo el procedente de Oriente Medio, se pagaba en dólares estadounidenses, con los precios también fijados en dólares. ¿Quiénes eran los miembros de OPEP? Era un grupo de 14 países, incluyendo 7 naciones árabes, pero también otros grandes exportadores de petróleo del mundo en desarrollo. Se formó el 17 de septiembre de 1960 para protestar contra la presión de las grandes compañías petroleras que pretendían reducir los precios recortando los pagos a los productores. El embargo árabe al petróleo. El 16 de octubre de 1973, como parte de la estrategia política derivada de la guerra del Yom Kippur, la OPEP detuvo la producción del crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. También se acordó un boicot a Israel. Los precios tenían que subir drásticamente para conseguir que se redujera notablemente la demanda y así poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto por la oferta. Gracias al embargo se consiguió este objetivo. ¿Y cuál fue el impacto económico inmediato de este embargo? Los efectos fueron inmediatos. El precio del petróleo se cuadruplicó desde 1974 hasta llegar casi a $12 por barril. Los países de Oriente Medio, que habían estado dominados por las potencias industriales durante mucho tiempo, acababan de tomar el control de un producto básico. El flujo de capital se invirtió y los países exportadores de petróleo comenzaron a acumular una enorme riqueza. Algunos de los ingresos fueron distribuidos entre otros países subdesarrollados, cuyas economías habían quedado atrapadas entre el aumento del precio del petróleo y una disminución del precio de sus propias exportaciones de productos básicos y materias primas. A causa de la reducción de la demanda occidental, además, parte de estos flujos de capital se gastaron en compras masivas de armas, que exacerbaban tensiones políticas, en particular en Medio Oriente. Al mismo tiempo, el caos se había adueñado de Occidente. En Estados Unidos, el precio de venta al público de un galón de gasolina pasó de 38 a 55 centavos en junio del 74, mientras la bolsa de Nueva York perdía 97.000 millones de dólares en su valor de 6 semanas. En los países industrializados, especialmente en Estados Unidos, la crisis provocó que las condiciones de vida se volvieran muy adversas para los desempleados, los grupos sociales marginados, algunos trabajadores de mayor edad y cada vez más para los trabajadores más jóvenes. Las escuelas y oficinas en Estados Unidos tuvieron que cerrar a menudo para ahorrar el combustible de la calefacción y las fábricas tuvieron que reducir la producción y despedir trabajadores. En Francia, la crisis del petróleo puso fin a un periodo conocido como 30 gloriosos, los últimos 30 años de 1945 a 1975, que se caracterizaron por un alto crecimiento económico y comenzaron los años de desempleo permanente. El embargo no fue uniforme en toda Europa. De los 9 miembros de la Comunidad Económica Europea, Holanda se enfrentó a un embargo total por su apoyo a Israel. El Reino Unido y Francia mantuvieron prácticamente el mismo abastecimiento, ¿pero por qué? Esto fue por haberse negado a permitir a Estados Unidos utilizar sus aeródromos y haber establecido un embargo de armas y suministros tanto para los árabes como para los israelíes, mientras que los otros 6 países miembros se enfrentaban a recortes parciales.
El Reino Unido ha sido tradicionalmente un aliado de Israel. Los miembros de la Comunidad Económica Europea no habían conseguido establecer una política común durante el primer mes de la guerra del Yom Kippur. Sin embargo, emitieron una declaración el 6 de noviembre. Una vez que el embargo y el aumento del precio se habían comenzado, esta declaración, interpretada como pro-árabe, apoyaba la línea franco-británica y así la OPEP levantó el embargo a todos los miembros de la comunidad. Japón superó especialmente bien las secuelas de la crisis energética mundial de los años 70. Los fabricantes de automóviles japoneses lideraron la revolución de ese sector. Los grandes automóviles de los años 50 y 60 se sustituyeron por vehículos mucho más compactos y eficientes desde un punto de vista energético. Por otra parte, en Japón había ciudades con una densidad muy alta de población y por tanto unos transportes públicos muy desarrollados. Unos meses más tarde amainó la crisis. El embargo se levantó en marzo de 1974, después de las negociaciones de la cumbre petrolífera de Washington. Pero los efectos de la crisis energética se notaron durante toda la década de los 70. El precio de la energía continuó aumentando el año siguiente en consonancia con el debilitamiento del dólar en mercados mundiales. Espero que la descripción de este periodo que marcó económicamente al mundo haya sido de su interés y les sea de utilidad. Hasta una próxima publicación. ¿Cortaste? No.